Eh, Gracias, Mayra. Y comenzamos este encuentro con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé la gracia de poder comprender, la gracia de entender bueno, que nos ilumine para que esto sea lo mejor, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. San José, custodio de Jesús, ruega por nosotros. Comenzamos esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el motivo de la charla es, ¿no es cierto?, el matrimonio como instaurado por Dios o por la Iglesia. Vamos a ir viendo, vamos a empezar con la parte bíblica. Yo siempre tomo 4 puntos o 5 puntos de la Iglesia para poder dar las charlas, ¿no es cierto? La Biblia, la tradición, el catecismo, la historia. Entonces, de esa forma comenzamos. Nosotros vamos a comenzar le voy a ir leyendo el Génesis 2, del 21 al 25. Y dice así. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y el hombre se durmió. Luego le sacó una costilla y le llenó con carne el lugar vacío. De la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza. Bueno, ahí comienza, ¿no es cierto?, un poco la historia del hombre en el matrimonio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Hay una intervención del mal. Fíjense la exclamación, eso como cuando nosotros conocemos a una bella mujer y nos enamoramos. Esta es carne de mi carne, esta mujer es para mí. Pero sin embargo, después, un capítulo más adelante, en el capítulo 3, que se lo voy a leer, del 9 al 13, pasa lo siguiente. Entonces dice: pero el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: te oí en el jardín y me entró miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿y quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Qué has comido del árbol prohibido? Y miren acá cómo empieza el problema a veces en la familia, ¿no? Nos decimos: ¿de dónde vienen estos problemas? ¿De dónde? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué suceden estas cosas? Y es cuando el pecado entra en la familia. Entonces, fíjese lo que pasa. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me convidó el fruto y comí. Ya se rompió ese amor que exclamó en el capítulo 2. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ese amor que exclamó, ahí comenzó el problema. Y después el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita seas entre los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos y darás a luz con dolor. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: porque hiciste caso a tu mujer, comiste del árbol prohibido, maldito el suelo por tu culpa y con fatiga sacarás
de él tu alimento mientras vivas. Te dará cardos y espinas y comerás hierbas del campo. Bueno, eso es en el inicio, en el Génesis, porque Dios instaura ese matrimonio entre ellos. Vayan y hagan y sean fecundos, dice también. Entonces lo instaura en ese momento. Entonces, al entrar el pecado en el mundo, comienzan esos tipos de problemas. Uno se acusa al otro, el otro al otro, y ahí comienza todo los males entendidos. Pero vamos a ver desde el catecismo en el numeral 101, el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es instaurado por Dios. La iglesia solamente cumple el rito del matrimonio, pero es instaurado por Dios, por eso toma el nivel de sacramento, ¿no? Y fíjense lo que dice el numeral 1601. Esta charla nosotros la dimos el 5 de mayo, de marzo, con el obispo nuestro de aquí de Resistencia, de Argentina, de Chaco, en una capilla de Villa Tatí, que la dimos junto con el obispo y otros sacerdotes, para que ustedes vean que no es una cuestión solamente un laico que estaba hablando, sino que fue dada esta charla con el obispo. Entonces dice el numeral 1601, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, el bien de los cónyuges y la generación y la generación y educación de la prole, de los hijos, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento. Catecismo, numeral 1601. Y vamos a seguir leyendo, numeral 02, el matrimonio en el plan de Dios. Entonces, tengan en claro bien que el matrimonio es instaurado por Dios, no es una cuestión de la iglesia ni de los hombres, por Dios. La Sagrada Escritura abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer, imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero en Apocalipsis 7:9. Fíjense una cosa, cómo el matrimonio en la Biblia está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recorre toda la Biblia, toda la palabra de Dios la recorre, siempre haciendo datos sobre el matrimonio, ¿no es cierto? Jesús cuando se enemista, o sea, está discutiendo con los saduceos, le dice que Moisés le dio un certificado de como es de repudio, del cual les permitía a ellos por la dureza del corazón. Pero Jesús le dice en ese momento, en Mateo, le dice que en el principio no era así. Y le voy a hacer un detallecito para que ustedes tomen conciencia cómo Jesús elevó a la mujer. En dos puntos que se lo voy a decir. Uno, cuando se le entregaba un certificado de repudio a una mujer en la antigüedad, esa mujer perdía prácticamente todos los derechos, de todo. Incluso la familia quedaba excluida de la comunidad de donde estaban, de Israel, ¿no? Quedaban excluidos. Era una ofensa muy grave. Y hay una escuela que dice que, bueno, que el matrimonio tenía que ser para siempre y otro dice que es relativo. Eso después se lo voy a profundizar un poquito. Entonces, si por ejemplo a una mujer se le quemaba la comida y el varón ya tenía en vista a otra mujer, ¿qué pasaba? La repudiaba. Entonces comenzaron los abusos. Por eso Jesús eleva a la mujer. Muchos dicen, no, la rebaja. No, eleva. Incluso el mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el caballo, ni la burra, ni el campo, ni esto. Ese mandamiento se desglosa, no porque lo dividan, sino que lo desglosan, porque dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y después dice, tampoco desearás ni el burro, el caballo, ni esto, ni ningún elemento, ningún animal. La mujer está contada en ese mandamiento con los animales. Por eso la iglesia, viendo las pautas de Jesús que eleva a la mujer, hace que se distinga la mujer, no deseará la mujer de tu prójimo, y después en otra parte, no deseará el burro, el caballo, el chancho, todo lo que tenían. Bueno, chancho no, los judíos no comían eso, pero todos los animales. Entonces la saca, le da un nivel más elevado. Y bueno, entonces de un extremo al otro,
seguimos con el catecismo, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación y de sus dificultades nacidas del pecado y la renovación. El Señor, en 1 Corintios 7:39, el que tenga vaya anotando, si no, yo después lo vamos a subir con Vanessa, de todo lo que se leyó, las citas bíblicas, todo ello en perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Entonces vieron la boda del Cordero, en este caso de Apocalipsis, de Apocalipsis 7:9, la boda del Cordero. Entonces, está tomado el matrimonio a tal nivel de seriedad y de compromiso y de todo, al punto que se lo compara con las bodas del Cordero en el Apocalipsis. Entonces, seguimos con el numeral 1603. El matrimonio en el orden de la creación. La íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias, se establece sobre la alianza del matrimonio un vínculo sagrado. La vocación del matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, a pesar de que la dignidad de esta institución no se traduzca siempre con la misma claridad. Existe en toda la cultura un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial, la salvación de las personas y de la sociedad humana y cristiana. Está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Entonces, la importancia del matrimonio es el ideal que presenta Dios, es lo que corresponde, lo que es el ideal de Dios. Ustedes han visto que, bueno, yo soy un caso también, ¿no es cierto?, que siempre digo, de haber sabido estas cosas, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, soy separado y me he vuelto a juntar. Porque esto lo vamos a tocar profundamente, porque les hago una pregunta, después me la contestan cuando terminamos, ¿no? Pero les pregunto, en sus familias, ustedes mismos, en su vecindario, en, en sus hijos, hay casos de que hay separaciones, divorcios, problemas. Cuando el Papa le preguntó esto en el sínodo de los obispos, porque había obispos que se oponían por la indisolubilidad del matrimonio, el Papa le preguntó, lo trataron de todo un poco, ¿no? Pobre Santo Padre, que le hacen las millones. Pero el Papa le preguntó a los obispos que estaban opuestos a ver, a analizar, ahora vamos a ver la casuística, ahora vamos a ver desde el Amor y Letitia, qué es lo que nos dice, ¿no es cierto? Cuando el Papa saca el documento Amor y Letitia, muchos se opusieron porque no era claro, no decía qué había que hacer. Ahora lo vamos a ir explicando y desarrollando, ¿no? Pero él quiere hacer un paneo general. Entonces Santo Padre le dijo a los obispos, bueno, la misma pregunta que yo le hice recién a usted. A ver, díganme ustedes y levanten la mano, ¿quién no tiene un caso de estos problemas de separación, de divorcio, de que se han casado, separado, vuelto a juntar? Le hizo levantar la mano a los obispos. El 99% de los obispos levantó la mano que todos tenían un caso en sus familias. En sus familias. Y ese mismo día que estábamos dando esta charla, uno de los sacerdotes italianos, que Padre Attilio Sarsotti, decía que desde el año más o menos 55, 60 en adelante, que ahora vamos a ver también ese caso, el 89 dijo, después dijo 90, pero el 89% de los matrimonios eran prácticamente nulos. Nulos. Y ahora lo voy a explicar por qué.
el proceso que había de enseñanza sobre el matrimonio se perdió. Ustedes vieron que para casarse hoy lo primero que vemos o hacemos es, bueno, a ver la fiesta, a ver los padrinos, a ver la plata acá y vamos, qué fiesta hacemos, qué, menos el conocimiento de que esto es un sacramento. De hecho, yo me doy cuenta y me he dado cuenta cuando di este tema que yo he caído por la ignorancia de estas cosas. Yo no tenía idea de que era un sacramento. Yo me casé por tradición, porque se casó mi prima, se casó mi abuela. Como hasta el año 55, 50, 47, vamos a ponerle, de 1947, se venía con un régimen de cristiandad, con un régimen de cristiandad. De hecho, de 1517, cuando Martín Lutero decide romper con la iglesia, pero los matrimonios seguían en iglesia, bueno, luterana, calvinista, todas las que se dividieron en ese momento, pero los matrimonios seguía el régimen de cristiandad. Pero después de los años, como le dije, de 47, 60, ese régimen cayó. La tradición nos enseñaba más. O se hacían las cosas, ¿por qué? Porque, bueno, se casó mi abuelita, se casó mi tía, me tengo que casar. Pero no se entendía por qué. Ahora vamos a ver las causales por las cuales puede ser nulo un matrimonio, ¿no es cierto? Pero el problema fue la ignorancia del pueblo católico en todos los puntos y ámbitos, en todos. Fíjense, en la defensa de la fe, hago la parte apologética, hice un curso muy lindo de 3 años con los hermanos apóstoles de la palabra, y para la defensa de la fe se necesita conocimiento. Para enseñar un catecismo se necesita conocimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la parte de los catecismos? Se ha sacado la palabra de Dios, se ha sacado la tradición, se ha sacado la verdad. Entonces, al no tener estos conocimientos, muchos, me incluyo primero yo, hemos caído en un error. O sea, me caso, total me separo, no hay problema. Encima, en Argentina vino la ley del divorcio con el presidente Alfonsín, y bueno, esto era ya cualquier cosa. Y creo que en todos los países ha pasado así, ¿eh? Y creo que en muchos países, que después ustedes me van a responder, si ustedes tenían conocimiento que realmente era un sacramento instaurado por Dios el matrimonio. Cuando yo di este tema, dije, qué terrible, ¿no? Qué lástima. Qué lástima porque o no me hubiese casado o hoy sería un marido ejemplar. De hecho, intento serlo. Todos tenemos fallas. Pero lo que quiero decirle con todo esto es que no pierdan la esperanza de que hay solución. No pierdan la esperanza de que hay solución. Hay que ir viendo la casuística, hay que ir viendo un montón de puntos, pero no tengan y no le transmitan a su familia que no hay solución. Debemos, naturalmente, enseñar el ideal que es lo que instauró Dios. Pero las familias que han tenido inconvenientes, que están en un sistema irregular, todo, no están excomulgados. Si son bautizados, no están excomulgados. No es que directamente ya no pueden ni siquiera entrar a la iglesia, como a veces hay gente que piensa así. No, no es eso. Entonces, quiero que ustedes tengan esa claridad para enseñarle y transmitirle a sus familias que no es que están imposibilitados, no están excomulgados. Porque mucha gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene ese temor. No, yo ya no puedo entrar más a la iglesia, yo entro y me miran feo, entro y me tratan más o menos. Bueno, en la iglesia pasa esas cosas, ¿no es cierto? No sucede, no acontece esas cosas. Hay gente que no conoce todavía e ignora, porque mucha gente que ignora. Disculpe que por ahí la imagen se va a ir un ratito, pero volvemos a seguir. Gente que ignora dentro de la iglesia. Yo mismo era un ignorante de las cosas de Dios. Un ignorante total. Total. No tenía conocimiento, no tenía absolutamente nada de esas cosas. Entonces, yo lo que les pido, y se lo reitero,
no pierdan la esperanza de que hay solución. Tiene un proceso que ahora lo vamos a ir explicando, pero quiero que ustedes le transmitan, que no se enojen, que vayan a la iglesia, que vayan a la iglesia. En algunos aspectos podremos comulgar, en otros ahora lo vamos a ir explicando, pero yo le pido, por favor, que no pierdan la esperanza de poder acomodar la situación nuestra de el matrimonio, ¿eh? Para que los que están casados felizmente como corresponde, con todo el amor, con todo el sacramento como corresponde, hay gente que acá cumple hasta 50 años de casado, es una maravilla. Y eso trae una gracia a la comunidad, una gracia a la comunidad. Los matrimonios casados correctamente, trae una gracia a la comunidad. Pero también tenemos que tener una atención diferenciada para los que hemos caído en el error, ¿no es cierto? En el error, bueno, se dio así en algunos aspectos. No teníamos el conocimiento de lo que hoy le estamos presentando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo le pido. No tengan miedo, como dice el Señor Jesucristo, 365 veces lo dice en la Biblia, una vez para cada día, y démosle la esperanza a la gente. No le, como dijo el Papa, que no sea una aduana, y no sea una, no, si usted no tiene la tarjeta de casado, no, espere, vamos a ordenarlo. Ahora vamos a ir viendo cómo la iglesia, que es madre y es maestra, nos va guiando en ese aspecto, ¿eh? Seguimos con el numeral 1604. Dice, Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolo creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo y les dijo, sed fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. Entonces Dios nos dio todo. Como habíamos leído, cuando entra el pecado, comienzan los problemas, las distorsiones, lo que Dios no quería. Pero fíjense cómo Dios lo va, primero que no lo abandona, lo echa a Adán y a Eva, lo saca del paraíso porque dice, no va a ser que encuentre el fruto de la vida eterna y lo coman también y todavía para toda la vida. Entonces, lo saca, dice que pone querubines en la puerta de la entrada para que no pasen para este lado, para que no ingresen de vuelta al paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Los echa. Primero que los cuida, porque dice que le hace unos trajes de piel para que ellos puedan, y ya como se descubrieron desnudos por el pecado, hace Dios eso. Después les da un castigo, pero a veces el castigo, no que a veces, el castigo que Dios le da es para que puedan reivindicar su vida a través de cosas que sufren. Por eso el hombre tiene que trabajar así, la mujer lo mismo. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes vayan leyendo el Génesis, va a dar la explicación clara de que ese sufrimiento es para purificación. Miren, te voy a dar un ejemplo. Yo solamente escuché una vez la palabra de Dios cuando jugaba en un club de fútbol. Había una película que es Jesús de Nazaret, de Robert Powell, no sé si la vieron. ¿Y qué pasó? Cuando yo empecé a ver esa película, y yo no era que iba a la catequesis, nada, me fui y me senté a ver la película. Sentía esa palabra de Dios, yo lloraba, una cosa increíble. Entonces los chicos empezaron a ver, después le dijeron a la catequista y al cura, cuando los curas tomaban fuerte la posta, cuando los curas eran verdaderos sacerdotes. Entonces se fueron a mi casa, le dijeron a mi mamá, ¿qué le pasa? Pues mire, ustedes están haciendo algo, les sucede algo, pues ve acá y llora. Y entonces me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y yo le decía, mamá, yo esa palabra de Dios la siento, no sé qué pasa, le digo, pero me hacen llorar. Esa fue la primera y la única catequesis que yo tuve. Después, naturalmente,
mi mamá no me pudo mandar por ciertos problemas, éramos muchos, bueno, todo un tema que no pude hacer la catequesis. Y yo tomé, por ejemplo, la comunión con mi hija a los 45 años. Y ahí el Señor, después me enfermé, todo, y ahí empecé a ir a Dios. Para hacerle un cuento así rápido, una vez me dice mi señora, ¿vamos a la iglesia? Sí, vamos, pero yo no vengo nunca más acá. No me traigan más, por favor, no me moleste más, porque yo no quiero saber absolutamente nada con la iglesia, no quiero saber nada. Y hoy no me pueden sacar de la iglesia, hoy estoy haciendo esto. A través del sufrimiento de la enfermedad, del error, de 40 años estando en pecado, un montón de cosas raras, de mal, o sea, no hice cosas pesadas, digamos, cosas que me perjudiquen, pero sí el pecado me llevó hasta la enfermedad. Y Dios, así como se lo dijo a Adán y Eva, sufrirá tal, dolores de parto, tal, a mí también me lo hizo pasar. Y por la gracia de Dios que me rescató, me sacó del mal, me sacó con la enfermedad, me purificó y voy purificando el pasito. Estamos en tránsito, ¿no es cierto? Pero ya me trajo a la iglesia y hoy este hombre pecador, desastroso, hoy está hablando con ustedes por la pura misericordia de Dios. Y a través del dolor purifiqué un montón de cosas. Por eso es importante que tengamos claro lo del matrimonio, porque es un sacramento que trae una gran bendición a la población, a la humanidad, a la humanidad. Por eso el demonio, fíjense lo que nos hizo, ¿eh? El demonio actuó tremendamente, porque ¿a qué atacó? ¿Qué está atacando hoy? El último, muchos dicen que el último, de Fátima también se dijo, que el último ataque más bravo y más peligroso es contra la familia. No está queriendo dividir la familia, cuando la familia es algo que viene de la creación y creada por el Señor, para eso la hizo. Fíjense el demonio cómo nos está atacando, destruyendo nuestra familia, de todas formas, ya sea porque por el alcohol, por el narcotráfico, porque nos separamos, porque nos enamoramos de otras mujeres cuando no tenía que ser así, pues, todas esas cosas. El demonio está destruyendo a la familia. Por eso es importante que volvamos a lo sagrado, al matrimonio como corresponde, a ir resolviendo las cosas que Dios nos está pidiendo para que así sea. Entonces seguimos con lo que el numeral 1605, la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, es dada por Dios como un auxilio representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne, como leímos en el principio, Génesis 24. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, como lo habíamos hablado en Mateo, en Mateo 19:6. Y bueno, acá entra un poquito el matrimonio bajo la esclavitud del pecado. El numeral 1606 dice, todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia hace sentir también en relación entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado, según las culturas y las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. ¿Ven lo que le digo, no? Que no es solamente una cosa mía ni que le haya pasado a alguno de ustedes, es una cosa de carácter universal. Que ya desde el pecado que entró, ya los conflictos. ¿Se recuerdan que leímos, no? La mujer que me diste me hizo, el hombre, la víbora, y ya un poco más le culpan a Dios que por qué pusiste la víbora. Entonces, eso es un desorden que estábamos teniendo.
cuando entra el pecado a la familia. Después dice el numeral 1607, según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre, no lo puso Dios, y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. En el pecado. Siempre que el hombre, fíjense cómo es, cuando uno está en pecado y anda raro haciendo mensajes con otro o con otra mujer en el celular, lo primero que hace es esconder el celular donde no lo encuentra nadie. Clave esto, le pongo acá, le pongo allá. ¿Por qué? Porque pasa como en el Génesis. ¿Dónde están? Escondidos. ¿Por qué? Porque estamos desnudos. ¿Quién le dijo? Ustedes comieron. Y ahí cayó nuestro primer padre. Fíjense que es así. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primaria la ruptura de la comunión, originalmente entre el hombre y la mujer. Se rompe el vínculo. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relación de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos y multiplicarse y someter la tierra queda sometida a dolores de parto y esfuerzo por ganarse el pan. Eso es lo que habíamos leído, ¿no? Comienza con los dolores para purificación. Dice, sin embargo, el orden, en el numeral 1608, dice, sin embargo, en el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado, para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita, jamás les ha negado la misericordia, ¿no? Jamás se la ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de su vida en el orden a la cual Dios los creó al comienzo. Sin esos dolores, ni castigo, ni nada, no pueden, es una ayuda, un auxilio para volver a Dios. Fíjense, todos los pueblos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que se han alejado de Dios, comienzan a sufrir de todo. De todo. Fíjense, hermanos, nosotros nos pasa en Argentina que tenemos presidente ateo, de la comunista, que empezamos a sufrir, que empezaron leyes del aborto, leyes de la eutanasia, leyes de todo para dividir la familia, la ideología de género, todo, distorsionarle la mente a nuestros hijos, distorsionar el lenguaje, todas esas cosas, todo es distorsión, todo del mal, que Dios lo permite. Quiero que sepan claramente que Dios permite, lo permite para eso. Cuando los israelitas pecaron, vino los babilonios, Nabucodonosor, tomó a Jerusalén y lo llevó cautivo. Dios mismo lo permitió. Dios mismo permitió la cautividad de los israelitas por el pecado de la idolatría y de todo lo que estaban haciendo los israelitas. Y así lo purificó. Cuando en el desierto, en el Éxodo 20, por ahí, o antes, los israelitas son sacados de Egipto, ¿qué hicieron? El becerro de oro, lo primero que se mandaron. ¿Qué hicieron? Idolatría, había lujuria, había todo un desastre. Dios vino, los castigó en ese momento. Dice que Moisés arroja la tabla y más de 20.000 personas murieron en ese momento. ¿Por qué? Por idolatría. ¿Por qué? Por decir a una cosa que no es Dios, este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. Y era un becerro hecho por ellos y lo va a sacar de Egipto. ¿Entienden? Todos los pueblos que nos alejamos de Dios, hay un dicho muy bueno que dice, el que se aleja de la luz se profundiza en la oscuridad. Se profundiza en la oscuridad, se pierde en la oscuridad. Entonces, el matrimonio bajo la pedagogía de la ley, 1609. En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, escuchen, que es lo que estamos hablando. Los dolores de parto, Génesis 3:16, el trabajo con el sudor de su frente, Génesis 3:19, constituyen también
remedios, remedios, ¿qué me pasó a mí? Hasta la enfermedad caí del pecado, remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo. Volvemos sobre nuestro paso, a ver a dónde nos sentimos bien. El egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua, al donde sí. ¿eh? Todas esas cosas tenemos que ir perdiéndolas. Lo que nos dice el egoísmo, el odio, el no perdón, todo eso hay que sacarlo, porque esos son dolores que nos van trabando para la vida, ¿no? El 16.10 dice, la conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada a Moisés se orienta a proteger a la mujer con un dominio arbitrario del hombre. Lo que le decía, le quemó la comida y la repudiaba. Dice, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer, para que no la sigan sufrir, bueno, ya le dan certificado y ya, chao, anda, pero también perdía, como le dije, un montón de derechos, un montón de derechos, a veces no podían ni siquiera comprar ni vender. Dice en el numeral 16:11, contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen del amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre el cantar de los cantares una expresión única de amor humano en cuanto a este reflejo del amor de Dios. Amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar. Cantar de los cantares 8, 6, 7. Ahí expresa el amor que se siente uno con el otro, ahí expresa una belleza maravillosa, ¿no? Y después nos dice en el numeral 16:12, la alianza nupcial entre Dios y su pueblo, Israel, preparado la nueva y eterna alianza mediante el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida. Se unió en cierta manera con la humanidad, salvada por él, preparando así la boda del Cordero en Apocalipsis 19, 7, 9. Una maravilla. El Señor muere por amor. Muere por amor a nosotros. Muere por amor a nosotros. Por amor a su iglesia. Entonces, ya para ir un poquito ya cerrando, vamos a leer la parte del consentimiento matrimonial. En el numeral 16:25 dice, los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres de contraer el matrimonio y que expresan libremente el consentimiento. Ser libre quiere decir, escuchen esto, por lo cual yo le dije anterior que el sacerdote, el padre Atilio había dicho que eran nulos un montón de matrimonios desde tal tiempo hasta ahora, que se consideraban nulos. ¿Por qué? Mire, no obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Eso nosotros tenemos que saberlo. ¿Se recuerdan? Bueno, yo cuando me casé, antes nos mandaban, por ejemplo, a hacer análisis físicos, para ver si realmente la iglesia, antes de casarnos, nos mandaba a hacer análisis físicos si no teníamos enfermedades venéreas, si teníamos problemas de erección, perdonen la expresión, pero se lo tengo que decir claramente, si éramos realmente varoncitos o estábamos en la duda, vieron que ahora muchos salieron del closet después de viejos diciendo, no, yo soy gay, todo un problema. Eso sí se mentía, que en realidad Dios lo sabía, todo. Pero el mutuo acuerdo tenía que ser con sinceridad, tenía que ser sincero, tenía que ser real, de amar verdaderamente a la persona, de no
de no amarla por lo que tenía, por lo que podía darle, por lo que le podía sacar, por lo que le, ¿entiendes? Entonces acaba dando la iglesia. Esto después les muestro que es del catecismo de la iglesia. ¿Eh? Dice, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica, que ha estado casado. La iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Si mentimos, lo que le acabo de decir recién. No, yo soy bien, yo estoy perfecto. Y vamos al acto que para eso nos casamos, para eso Dios nos da reproductivo, que es el acto sexual, y resulta ser que nosotros éramos impotentes y lo sabíamos y no dijimos nada. O por ejemplo, como se lo dije, éramos homosexuales, me casé para aparentar nomás y bueno, no funciona, no ando. Entonces eso es motivo de nulidad. Me casé porque, bueno, vos tenés plata y yo mamé, y bueno, y si por ahí crecía el amor, me casé mintiendo, no la quería, me casé, bueno, un montón de puntos que lo va dando los distintos numerales, ¿no es cierto? Eh, por los cuales el consentimiento. Y después voy a hacer una aclaración después que termine esto, de algo que es comparativo, o por ejemplo, con que los homosexuales quieren casarse, o que le bendigan el matrimonio. Ahora le voy a explicar eso. Dice, el consentimiento, al numeral 1627, el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. El consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. El consentimiento debe ser un acto de voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Si no te casas con mi hija y la dejaste embarazada, acá entre yo, que soy el padre y los hermanos, te vamos a matar. Chao. Y el otro, ya de hecho es un pecado que nosotros tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio. Un pecado. Que después hay otro punto. Pero, por ejemplo, ese es algo de ejercer violencia o de temor grave extremo, amenazan de muerte. ¿Cuántas familias ustedes saben que han amenazado? Bueno, incluso en las películas se ve todo, que amenazan de muerte al que dejó embarazar a la hermana o al que ya andaba con la hermana y lo obligan a casarse, ¿no es cierto? Dice, eh, ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Inválido. Entonces, eso es un poquito sobre las cosas que es lo que decía el padre, que era mucho con eso, fuera de esos consentimientos reales. Y hablando con el obispo, este, sobre la bendición de los parejas homosexuales o del casamiento homosexual, no sé por qué insisten por casarse con la iglesia. Porque Dios eso no lo va a bendecir. Dios no va a bendecir eso. Se, como le dije al padre obispo, el padre obispo también hablaba, dice, ¿para qué quieren bendecirse si eso Dios no lo bendice? Yo puedo hacer la mueca nomás, dice, pero Dios no va a bendecir eso. Esa unión no, porque Dios dijo en el principio, hombre y mujer. No dijo hombre con hombre, mujer con mujer. No lo bendice Dios a eso. Eso igual como la comparación que, por ejemplo, eh, cuando San Pablo dice de que no coman la carne inmolada a los ídolos, ¿por qué? Por los ídolos no son nada, no son nada, no son nada. No es problema que la carne inmolada al ídolo se coma, por más que te lo avisen o no te lo avisen. Pero, ¿qué pasaba en ese sentido? No, como no son nada los ídolos, no había problema comer la carne. Pero ¿qué decía San Pablo? Pero por atención a los hermanos que están débiles en la fe y para evitar el escándalo, mejor no coman, no coman, aunque no sea nada, no coman. Por eso cuando Pedro tiene el sueño, cuando va a ir a ver a Cornelio, dice que baja un mantel y bajan cuadrúpedos, reptiles, come todo. Entonces le dice a Pedro, Dios, mata y come, en el sueño, mata y come. Y Pedro dice, no, jamás he comido nada impuro. Y dice, lo que Dios ha bendecido y lo declaró puro, tú no lo declares impuro.
Entonces, en ese sentido, le pedía, por ejemplo, que Pedro vaya a atender a Cornelio, a un pagano. Y entonces, Pedro lo dijo en ese sentido, de no ir a atender a un pagano, porque era impuro. Pero en este caso, Dios dice, lo que ha bendecido Dios no es impuro. Pero lo mismo cabe para las parejas homosexuales, no se lo puede bendecir. No se puede bendecir porque no hay bendición, Dios no bendice eso. Es un punto que tienen que tener en cuenta cuando expliquen la cuestión de la cuestión de a la gente que es homosexual. Hay que explicárselo con amor, con caridad, como nos pide la Santa Madre Iglesia, porque a mí justo este tema me tocó dar también con homosexualidad. Entonces, que es un tema difícil, porque hay mucha gente que yo mismo tengo dos hermanos homosexuales. Yo le explico todo, pero bueno, en eso, eh, ¿qué le va a hacer? No, no. El que quiere entender lo entiende, que no, bueno, paciencia, ya Dios lo va. Si no, el problema de ellos, ¿cuál es? El pecado nomás. El pecado. El pecado de la homosexualidad, de hombre con hombre, la atracción que tienen. Pero después son una excelente persona, no roban, no matan, trabajan, pero te hace pecado, de los cuales la iglesia no lo puede aceptar bajo ningún punto de vista. Después le voy a dar numeral sobre hablar de eso. eh, y bueno, no lo podemos aceptar. El pecado no, pero sí a la persona sí, incluso en la iglesia, pero tiene que abandonar, porque hay gente que quiere comulgar, quiere hacer esto y lo otro, y en ese pecado mortal no se puede, se lo tenemos que advertir. Como San Pablo dijo, aquel que come el cuerpo y la sangre del Señor sin discernimiento, se traga su propia condenación. Por eso también viene aplicado para el pecado de el adulterio. Pero, como ahora lo vamos a ver desde el documento Amor y Leticia, por ejemplo, miren, un ejemplo, quiere comulgar un hombre que está con su esposa y anda con otra mujer. Bueno, tiene que dejar el adulterio, tiene que dejar el pecado, no puede comulgar el pecado mortal. Eso es claro. Ahora, si ese hombre abandona el pecado y cambia su vida, ¿sí? Puede, tranquilamente, siendo que está casado. Ahora, por ejemplo, en caso, que ahora lo vamos a ver desde el documento papal de Amor y Leticia, en caso, por ejemplo, de que el hombre esté viviendo en concubinato, y acá, justamente, en esta charla que dimos con los obispos, saltaron cualquier cantidad de casos de esto, ¿no? El hombre vive en concubinato con la mujer. Hace 10 años, 5 años, por ejemplo. Vamos a un ejemplo así. ¿Qué, qué le pide la iglesia? Bueno, que haga un camino, le dio, la iglesia lo va a ayudar, lo va a guiar, lo va a instruir, lo va a proteger, todo. Pero si esa persona dice, yo voy a la iglesia, pero yo vivo igual así, y quiero comulgar, pero no quiero dejar de tener sexo con mi pareja, está en pecado mortal. Encima es separado y se volvió a juntar, está en pecado mortal. No le podemos decir, sí, comulgue tranquilo, como si nada, no. Hay que advertirlo, pero con amor, con caridad. Ahora lo vamos a ver desde el amor y Leticia. Pero cuando uno, por ejemplo, en mi caso, yo vivo hace 25 años, va para 26, con Gladys, ¿no es cierto? No estamos casados, pero nosotros hicimos un voto de castidad como hermanos viviendo, ¿no? Pues yo estoy haciendo la nulidad matrimonial, estamos llevando adelante la nulidad. Gladys es soltera, pero yo soy casado y separado. Entonces, mientras que voy haciendo ese trabajo, vivo como hermano, eh, y voy haciendo un trabajo en la iglesia. Quiere decir que, yo pongo un ejemplo lo mío, ¿no es cierto? Quiere decir que esta persona, primero, hace 25 años que ya está, tiene 2 hijos con esa mujer. No hace, fíjense, yo me casé a los 20 y a los 24 años me separé. 4 años estuve casado. Y ya, con Gladys estamos hace 25, 26. Iba a estar Gladys con usted para darle también un poquito la charla, pero bueno, no pudo. Entonces, estamos haciendo un camino de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos con el obispo y hablamos con el sacerdote y nos permitió
en esta condición nos permitió primero comulgar. Segundo, ven que estamos catequizando, todo se nos permite catequizar. Ven que estamos yendo un camino de la iglesia, entonces se nos está acompañando, se nos está permitiendo. Por eso cuando le digo no pierdan la esperanza, pero también tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque, ¿cuál es el mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi espíritu. Y al prójimo como a mí. Si yo la amo a Gladys, la respeto y respetamos nuestro voto. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y a Gladys. Y como amo a Dios por sobre todas las cosas, quiero comulgar y quiero estar, pero no, no como capricho. No es que yo no voy a comulgar y sigo igual. No, hay que tener un cambio. Le voy a leer entonces un poquito desde el amor y Leticia. ¿Cómo estamos de hora, Mayra? Estamos aquí 22. A ver si podemos dar un poquito del amor y Leticia. ¿Qué le quería decir? Por ejemplo, el documento del Santo Padre, Amor y Leticia. Entonces dice en el capítulo octavo, acompañar, discernir e integrar a a la fragilidad de la familia. Dice, el matrimonio cristiano, reflejo de unión entre Cristo y su iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que donan recíprocamente en su amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a a la comunicación de la vida. Consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fraterno de vida nueva para la sociedad, otras formas, escuchen, otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, el ideal de Dios. Si hay otras uniones, lo van contradiciendo, pero esperen que les voy a ir leyendo para que ustedes se vayan dando cuenta que hay un tratamiento especial para los que realmente quieren cambiar su vida, y bueno, por el error, ¿no? Pero dice, algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Hay que saber sobre el matrimonio. Y después dice, discernimiento de las situaciones llamadas irregulares, lo que estábamos hablando recién, que el Santo Padre saca este documento, hermano, porque ya matrimonios reales, ustedes ven los problemas, yo creo que ustedes no están ajenos a todo lo que acontece, ¿no es cierto? Pero nos quiere dar la esperanza como bautizados, nos quiere dar la esperanza que si cambiamos podemos llegar a la comunión con Dios. Esto, ¿eh? Dice, el sínodo se ha referido a distintas situaciones de fragilidad o imperfección. Al respecto, quiero recordar aquí algo que le he querido plantear con claridad a toda la iglesia para que no equivoquemos el camino. El camino que tenemos que seguir es el matrimonio. Pero en los casos que estamos teniendo, después viene la casuística, cada caso se toma, porque en mi caso se toma una forma, ¿entiendes? Por eso después casuística, ¿ya? Pero el ideal es el matrimonio, vírgenes, ¿eh? Que no hayan tenido relaciones sexuales antes, eso es lo importante del matrimonio. Entonces, sigue. Dos lógicas recorren toda la historia de la iglesia. Desde el concilio, eh, desde el concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El camino de la iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Mucha gente lo sufría.
Yo cuando empecé a ir a la iglesia, les aseguro que cuando veía que la comunidad yo lloraba, lloraba, hermano. Es un dolor muy fuerte al haber ofendido al Señor y estar así. Pero bueno, a medida que la iglesia nos fue ayudando, nos fue componiendo, bueno, fue algo muy lindo, ¿no? Porque uno ya va saliendo de su edad. No es que quiere estar en ese estado, quiere salir, quiere regularizar las cosas, quiere ordenarse, ¿no es cierto? Dice, se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede condenar para siempre, porque eso no es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos en cualquier situación en que se encuentren. Obviamente, alguien tenta un pecado objetivo como si fuera parte del ideal cristiano. O, con esto termino, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la iglesia. No puede pretender dar catequesis o predicar, y en ese sentido hay algo que se separa de la comunidad. Necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la conversión, pero aún para él puede haber alguna manera de participar en la vida de la comunidad, sea en tareas sociales o en reuniones o oración de la manera que sugiera su propia iniciativa, junto con el discernimiento del pastor, del padre, del sacerdote. Acerca del modo de tratar diversas situaciones llamadas irregulares, los padres sinodales han alcanzado un consenso general que sostengo respecto a un enfoque pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a casar, o que simplemente conviven. Compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia de su vida y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos, siempre posible con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Eh? Y es lo que estamos haciendo ahora, como yo se lo dije en un principio. Si yo hubiese sabido todo esto, o no me caso, sería sacerdote, no sé, o sería el marido ejemplar. Que después le va a decir Gladys si lo soy no, que todavía no nos casamos, pero estamos en trámite, estamos resolviendo. Bueno, hermana Mayra, ¿estamos en tiempo, por lo que veo? Buenas noches a mi hermanito Marcelo. Muchísimas Vale. gracias por estar aquí presente y a todos los hermanitos. Lo siento, tengo mi cámara cerrada que estoy trabajando aquí en el hospital y me salió una emergencia, pero tomé un tiempecito para entrar y saludarlos. Muchísimas gracias con el tema y si ya terminó, pues entonces abrimos los micrófonos para el que tenga alguna pregunta. Mayra, no sé si hay preguntas en el chat, que estoy conectada en el celular y no me sale acá. Si hay una pregunta, dice, buenas noches, por favor, ¿puede repetir las 3 palabras que dijo al inicio? Solo recuerdo tradición. ¿Al inicio de Génesis, de la Biblia o...? Perdón, sí, entiendo. Que cuando yo doy las catequesis o las enseñanzas de la iglesia, yo siempre me apoyo, como debe ser lo que pide la Santa Madre Iglesia, ¿no? La Biblia, la tradición, el catecismo, importante la historia, muy importante la historia. Y para la apologética, que es la defensa de la fe, es muy importante también la cronología, o sea, el tiempo. Que eso yo no lo agrego, pero sí lo utilizo y da muy buenos resultados. ¿Algo más? Bueno, yo tengo una pregunta, hermanito Marcelo. Sí. Muy bonito su testimonio. Muchísimas gracias por compartir algo muy privado aquí con todos nosotros, acerca de que usted fue casado por la Iglesia Católica, después se separó porque no conocía de Dios, conoce después a Gladys, a su otra familia, pero no está casado por la Iglesia Católica. Usted menciona que usted hace este voto de castidad. ¿Qué consejo usted le podría dar a personas que han caído en esa misma situación, verdad? Por motivo que quizá se casa uno cuando es muy joven y uno no entiende la,
lo profundo, ¿verdad? Y la seriedad de cómo el matrimonio es sacramento muy importante de respeto para Dios y pedirle a Dios, ¿verdad? Ese permiso para que vamos a estar con nuestra pareja. ¿Qué nos diría usted? ¿Cómo se hace para hacer esto? ¿Cómo puedo vivir yo con alguien compartiendo la misma casa, verdad? Ya tener unos hijos y todo, y vivir sin que, más bien hablo por los jóvenes, ¿verdad? Que quizá para uno es más difícil esto de no poder demostrarle este amor a tu pareja íntimamente. Y usted dice que lleva ya 20 y pico años ya con Gladys, viviendo ese voto de castidad porque está arreglando su situación. ¿Qué nos dice usted o cómo poder combatir ese desafío, verdad? Porque me imagino que es algo, no ha de ser fácil. El amor a Dios. El amor a Dios. Hago una corrección, ¿eh? Yo entremos en cantidad de que comenzamos la iglesia, nosotros cuando hicimos hablar con el sacerdote hace unos 10 años más o menos. Pero también, cuando yo me separé, tuve castidad 4 años casi. No tuve ninguna novia, no salí a buscar a nadie, nada durante 4 años. También estuve en castidad, y era joven, ya te digo, 24 años. En ese tiempo, como no conocía las cosas de Dios, pero era un sentimiento que tenía dentro, profundo, por respeto a mis niños, que eran chiquitos también, que tengo dos nenes chiquitos, y por respeto también a mi ex esposa, ¿no? ¿En qué sentido respeto? Que yo no quería estar en boca de todo, no, se fue, anda con otra, anda haciendo cualquier cosa, yo no quería hacer papel, no sé por qué, creo que el Señor me preservó, como les dije, desde el inicio, esas palabras de Dios me ayudaron. Por eso es que es importante para la catequesis usar las películas buenas de los santos, todo, porque realmente a mí me ayudó eso. Yo sentía en mí, adentro, las palabras del Señor. Muchas cosas realmente no he caído por la gracia de Dios, por esas palabras. Después, ahora mismo, por supuesto, ustedes vieron, hay de todo, pero cuando yo, por ejemplo, a veces tengo la tentación, no se van a creer que no, tengo la tentación de mirar a una mujer con deseo, o que viene con minifaldita o cosas así, que hay mujeres hermosísimas. ¿Y qué pasa? ¿Qué siento en mí? Por eso es importante leer la Biblia, la palabra de Dios, y el demonio nos la sacó. ¿Qué me viene a la mente? Si tu ojo te va a hacer caer, el Espíritu Santo te lo dice. Si tu ojo te va a hacer caer, arráncate. Yo estaría sin ojo. Pero ¿qué quiere decir? Sacalo de ahí. Sacá, no mires con deseo. Si tu mano te va a hacer caer, a veces yo he tenido empresa, he trabajado con muchas mujeres hermosas, secretaria y todo. Sin embargo, si tu mano te va a hacer caer, córtatela, tírala lejos. Esas palabras de Dios son fundamentales para nuestra vida. Fundamental, por lo menos para la mía lo fue. Y fíjense que después de 40 años estuve en desierto, de cosas que no correspondían. Y gracias a Dios no caí nunca en la droga, eso por la gracia de Dios, ni tampoco en la cosa de homosexualidad, tampoco, gracias al Señor. Pero realmente, sí, esa fue la forma. La palabra de Dios siempre, desde esa vez que yo, como les cuento, siempre lo cuento como una anécdota, eh, me ha pasado así. El Señor, solamente Él, el amor a Él, realmente se lo digo, el amor a Dios. Y al prójimo, porque yo, si rompo ese voto a mi forma de pensar, ya la arrastro también a la otra persona, al pecado. ¿No? Y fíjense, por ejemplo, el Señor nos dice, aquel que deja a su mujer, excepto en caso, en algunos textos dice de unión ilegal, en otros textos dice de adulterio, que la mujer haya cometido adulterio, se la podemos despedir. Si no pasa así, la manda a cometer adulterio, son culpables. Por eso es muy serio el tema, muy serio. Por eso tenemos pero como se lo digo, tengan tranquilidad, no se preocupen, pero preocúpense de su alma, cada uno tiene el deber de ocuparse. ¿No? Por eso estamos haciendo esto. ¿Alguien más?
Acá estoy viendo una pregunta que no sé si de quién es. Me dice, hermano, ¿cómo conlleva la castidad en pareja de unión libre? ¿Se puede o no hacer los besos, abrazos? Sí, lo puede abrazar, lo pueden, pero el pecado de la fornicación. Puede abrazarle, puede darle un beso con tranquilidad, por lo menos, eh, yo hace 25 años que estamos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, yo tomé ese voto, que lo tomé yo primero y después, bueno, la di lo comprendió, ¿no? Pero, así, no queremos comer, mire, le voy a hacer una aclaración. Nuestro amor creció inmensamente con la castidad, inmensamente, yo por lo menos siento un amor que no sentí, un amor que yo no tenía con mi ex esposa, no lo sentí, no sabía amar, yo no sabía amar, pero con Dios y con hacer el camino de la castidad realmente siento amor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Gladys y por mi familia, ¿no es cierto? Así. De hecho, la estoy dando porque estoy tratando de no caer en el pecado, ¿no? ¿Alguien más? Estoy leyendo acá un chat que dice, siempre cuando esa persona que estaba casado o casada tiene que pedirle perdón a través del sacerdote y luego comulgar, hablo de persona que era infiel. Ustedes no se olviden que el arrepentimiento y el cambio, porque ojo, una cosa que me arrepienta en el momento, otra cosa que no lo cambie. Porque fíjense que hay personas que pecan y pecan y pecan y siguen. Parece que se confiesan y no se escucha nada. Se confiesan siempre lo mismo. Hay que cambiar. Si amamos a Dios, realmente tenemos que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo siempre, ¿no? Porque si no, si nosotros, por ejemplo, no nos arrepentimos de un pecado, que lo confesamos, pero no nos arrepentimos y no lo enmendamos, ese pecado no está perdonado, porque no nos hemos arrepentido, porque lo dijimos por decirlo nomás, y eso me lo dijo un sacerdote un día que estábamos nosotros en charla, dijo, el que no se arrepiente del pecado y lo confiesa nomás por confesarlo, no se lo puede, no está perdonado, porque no le podemos mentir a Dios, porque cuando nos confesamos no es el cura que está ahí, es Cristo Jesús, es nuestro Señor que nos perdona, Él está ahí. ¿Y se creen que le vamos a mentir? Se lo sabe todo. ¿Alguien más? Y bueno, ahí está una linda pregunta. ¿Qué pasa si la pareja no acepta? Y bueno, me tendré que separar. Si yo amo realmente a Dios por sobre todas las cosas, yo se lo dije incluso, Gladys lo sabe, ¿eh? Si Gladys no se casa conmigo, las cosas van a cambiar. Entonces, no es un fanatismo, no es una locura. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Entiendes? Es lo que dice el amor y la tilla. No hay que enojarse, no hay que pelearse, pero hay que enseñarle. Pero nadie da lo que no tiene, San Pablo. Si no sabemos nosotros, no podemos explicar, ¿no? Entonces, no, ciego con ciego, no vamos a un pozo, dijo el Señor, ¿no? Entonces tenemos que tomar ese conocimiento y la iglesia nos tiene que dar esa enseñanza. Por eso estamos haciendo esto, ¿no? De darnos esa enseñanza de que todo puede ir yendo. Es más, a mí me dijeron, pues hace 25 años que está, vos podés seguir adelante, podés tener. Y yo dije, no, eso no está bien, eso no. Como que diciendo, podés seguir teniendo sexo. Yo dije, no, porque sentí en mí. Igual que cuando uno va a comulgar, la comunión ¿para quién? Para el enfermo. Jesús dijo, yo vine para los enfermos, no para los sanos. Pero si uno comulga sin tener discernimiento, o sea, hay personas que por conciencia siente que necesita. Entonces al sentir que necesita, bueno, que lo haga, no se lo puede impedir. El obispo ya nos dijo, no se le va a querer ocurrir a alguien que, excepto que venga, no sé, a llevar a profanar la hostia, esas cosas.
Pero hay que advertirle, tenemos que enseñarle. Por eso es nuestro compromiso, lo que estamos haciendo acá. Por eso es un compromiso maravilloso que tiene Vanessa con el padre Humberto, con el padre Benjamín y por todos ustedes, que estamos acá para eso, para ayudarnos, para enseñar, para llevar la luz. Por eso Jesús nos dijo, ustedes son sal y luz del mundo. Si la sal se pierde, queda insípida, lo único que sirve para que la tiren al piso lo que dice usted no. Y no se enciende una luz para esconderla bajo un candelero. Por eso cuando yo empiezo a tomar conciencia y fortaleza de la palabra de Dios, salí a la enseñanza. Por más que me digan, bueno, pero vos eras pecador, porque muchas veces te llevan atrás. Pero Jesús ya nos dijo, el que pone las manos en el arado de Dios y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Yo no miro para atrás. No me olvido para como uso la historia, para no volver a cometer los errores del pasado. Pero con la fuerza de Dios, todo se puede, todo, Él todo lo puede, todo. ¿Alguien más? Buenas noches. Ajá. Buenas Acá noches. sí, sí, hermana, sí, perdón. Yo quisiera compartir algo que en este momento usted me hace reflexionar y es la madurez espiritual. Esa madurez espiritual que vamos adquiriendo, pero con el tiempo. Desafortunadamente, me incluyo. Uno dice amar a Jesús, amar a Dios, amar que la Santísima Trinidad, que la Virgen, pero nunca los pone de primero. Y yo creo que ese ha sido el error de todos los que somos pareja, los que vivimos, los que creemos vivir en el amor de Dios e introducirlo en la realidad de la pareja, porque somos tres viviendo, el Señor y nosotros. Cuando no conocemos muy bien las gracias del matrimonio, cuando no conocemos esa fidelidad, el mismo Dios nos dice con su pueblo Israel, ¿cierto? Cuando nosotros no conocemos la verdadera palabra de fidelidad, yo creo que es cuando vamos a dudar y cometer muchos errores, pero muchos errores como pareja, porque no nos han enseñado. Yo bendigo hoy, tengo 45, tenemos, porque ya esto es hablar de dos personas, tenemos 45 años de matrimonio y trabajando con parejas hace 42 años, porque al tercer año de matrimonio tuvimos la opción de ir a un encuentro de parejas y allí nos comenzaron a iluminar. No es que nos hayamos curado contra cualquier dificultad, no, pero han sido mucho más fáciles confrontar las dificultades, ha sido mucho más fácil entender que no estábamos solos. Y a pesar de eso, tiene uno mucho desconocimiento del Señor. Yo creo que ustedes lo que están haciendo en este momento por todos nosotros es iluminar caminos. El testimonio que estás dando, yo pensaba para mí misma, ay, yo sería capaz. Pero siento que el Señor lo puede todo y que Él es capaz. Si uno quiere, Él lo coge a uno y lo moldea, pero tenemos que tener esa confianza y creer que los matrimonios que se consagran verdaderamente al Señor, a pesar de mil dificultades, pueden pasarla. El problema es que no tenemos esa conciencia, no creemos en las gracias del matrimonio y no luchamos por ellas. Muchas gracias. Gracias, hermana Gloria, gracias por su palabra. Así es, así es. Mire, Hermanito, hay yo unas preguntas en el chat. sí, estoy viendo. Justo estuve Ok. contestando varias, ¿eh? Hermano, ¿y qué pasa si la pareja? Bueno, después dice, pregunto hermano, entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen hijos? No están casados, pero por la iglesia pueden seguir evangelizando. Sí, no estamos excomulgados de la iglesia. A la pregunta que está utilizando acá, de Edna, creo que es. Bueno, no estamos excomulgados. Nosotros no estamos excomulgados. Por ejemplo, mire, la vez pasada me dijeron para ser ministro de la Eucaristía. Yo dije que no.
¿Por qué dije que no? Porque no me siento digno de estar delante del altar oficiando en esta condición. Puedo dar las charlas como me permitieron, bueno, como ya pues me permitió el obispo y me permite el sacerdote, porque estamos haciendo una vida. Pero hay cosas que uno mismo tiene que darse cuenta. ¿Por qué? Aparte de que yo no me siento digno de eso, usted dice, bueno, no se siente digno, pero comulga. Bueno, pero eso es una cuestión para mí adentro, para que Dios ingresa en mí, yo en Él, y me va purificando. Por eso muchas cosas he podido cambiar, gracias a eso. Para eso es la Eucaristía. Pero ya ir a oficiar adelante el altar como un ministro de la Eucaristía, ya voy a hacer como se lo dije en la comida de los ídolos. Voy a ser el que me conozca. Pero si aquel es separado, ¿qué está haciendo? ¿Me entiendes? Escandalizo a mi hermano que todavía está débil en la fe. Capaz que es casado, que es una excelente persona, todo, pero no tiene estos conocimientos de la fe. Entonces, ¿para qué? Mejor no escandalizarlo, ¿me entiendes? Para que no sea una molestia más que una ayuda. ¿Eh? Por eso es importante que sepamos, no estamos excomulgados los católicos que nos hemos separado, no estamos excomulgados. ¿Eh? Quiero que lo sepan bien, excomulgados que ir fuera de la iglesia, no estamos fuera de la iglesia. Denles esperanza, tráiganlo a lo que tengan que traerlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese camino, como dijo la hermana Gloria, de conversión. De conversión. Fíjense que la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, Dios le dice, trae a tu marido. No, yo he tenido 5 maridos. Ah, me parecía porque Dios lo sabe todo. Él sabía que tuvo varios maridos que no eran de ella. Y sin embargo no la condenó. No la condenó. Siguió hablando, incluso la habló. Cuando el judío no podía hablar casi con la mujer, ni la hablaba. Entonces no la condenó. Quiere decir que tenemos errores en nuestra vida que los podemos ir corrigiendo, siempre con el amor de Dios, siempre con la recta intención de corazón y siempre con la Madre Iglesia que nos vaya llevando a la enseñanza, a la luz de la verdad, ¿no? Después acá me dicen, ¿por qué si dicen vivir en castidad y tienen hijos pequeños, entonces no están viviendo en castidad? Bueno, no todo es posible. Hay atracción, hay eso, no, pero tiene que confesar y cambiando. Ahora, el pecado no es solamente el sexual, ¿eh? Ojo que hay gente que no tiene sexo, pero hace cualquier otra desastre. Eso también es pecado, y es pecado mortal. Sí, hay que no confundir. Yo tenía esa confusión. El padre obispo me dice, sí, pero pará, o te va a quedar en castidad, pero después te va a empezar a mirar a otras mujeres, va a mirar pornografía, por ejemplo, ¿no? O te va a ir a robar y va a ser, y si estás haciendo pecado mortal igual, casi igual que lo mismo, más vale, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y si caemos, está la confesión. Está la confesión. El santo más santo cae 7 veces por día. Ahora, si ya nosotros sabemos, es como cuando, no sé si usted se sacan crédito, acá decimos fiado, en la libreta. Entonces, dice, bueno, ya me confesé, ya pagué el fiado, vuelvo de vuelta a fiarme. No, eso es una intención de la cual ya no se perdona el otro pecado anterior, porque no se arrepiente. El arrepentimiento y la conversión trae cambio. Por eso San Marcos decía, en el Evangelio de San Marcos dice, arrepiéntanse, cambien y crean en el Evangelio. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No conocemos el Evangelio. Los católicos que hicimos la Biblia, no leemos la Biblia. Se la apropiaron los evangélicos. Y te hacen 2 citas, 3 citas y se llevaron la mitad de la iglesia. El pueblo, dice Oseas 4:1 y siguiente, el pueblo perece, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nos dice, y a ti, aunque nadie acusa a nadie, ¿sí? Pero a ti te lo reprocho, sacerdote. No se refiere solamente al cura, ¿eh? No se olviden que nosotros, al bautizarnos, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Así que para nosotros también. Por eso yo entendí, así como creo que entendió Vanessa y todos ustedes, que están queriendo aprender para que esa ignorancia que a nosotros nos tocó no se convierta en un mal, sino que se convierta en un bien. En un bien. Bueno, hermanitos, estamos contra el tiempo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Acá ahorita escribieron algo en el chat. hay alguien que me está preguntando, por ejemplo,
saliendo un poco del tema, decir qué pasa cuando hacen caer la hostia en la comunión el ministro de la Eucaristía. Y a veces pasa, es un accidente, ¿no? Si no lo hace intencional, ahora si la tira a la pizza, está profanando, está un pecado gravísimo. Pero si se le cae, a veces si no la quiere consumir, porque se cayó al suelo, se la coloca en un vaso con agua hasta que se disuelva y eso se arroja en una plantita como una norma, digamos, ¿no? Como una norma de esa hostia que se cayó y bueno, hay gente que no la quiere consumir porque tocó el suelo. ¿Eh? Si lo hizo sin querer, no es nada grave, sino un descuido. ¿Eh? Pero se hace, esa es la forma que se tiene para hacer con las hostias. Después dice, gracias hermano, así le dije ahora a una pareja que pueden vivir en castidad, ella es católica y quiere comulgar, pero no está casada con la iglesia. Por su esposo es otra religión. Le dije que hablara con su pareja sobre la castidad y quieren comulgar con el padre de la iglesia. Claro, acá Edna, creo que me está escribiendo, bueno, cuando están, que son parejas que hay acá, nada más que no nos dio el tiempo, para las parejas dispares, de otro culto, de todo, hay explicación en el catecismo, que ojalá en otro momento podamos darlo, explica que no hay problema, pero que tienen que hablar con el sacerdote, acercarse al sacerdote y hablar con el sacerdote para que los vaya guiando. De todo modo, San Pablo nos dice en la carta a los Corintios que la mujer que no es creyente o el hombre que no es creyente se santifica, si está casado, por ejemplo, un católico con un protestante, esa persona, o un ateo, esa persona se santifica mediante la mujer que es católica, pero que profesa y hace todo el camino de la fe. ¿no? Y lo mismo el hombre, se santifica por ello. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. A ver, dice, buenas noches hermano, tengo 2 hijos, vivo con el papá de mis hijos, no somos casados, estamos en pecado y no puedo confesar. Bueno, hermana, hable con el sacerdote, si ustedes deciden la castidad lo hacen, y si no, comiencen a leer el Evangelio y a ir a las charlas bíblicas, vayan a la iglesia, traten de hacer, por ejemplo, si hay un beneficio, ayudar, empiecen el camino de Dios, empiecen, comiencen a tomar el camino de Dios. Y hay sacerdotes que no confiesan, a mí tampoco no me confesaban, primero les aviso, ¿por qué? Porque ellos consideraban que yo estaba en adulterio y que tenía sexo con mi esposa, con mi señora, con mi concubino. Pero cuando nosotros explicamos esto que confesamos, ahí sí nos permitieron la confesión y la comunión. Pero hay que hacer un caminito. Por eso digo, no van a estar esperando 200 años, pues yo me voy a morir así y no. Tenemos que ir haciendo el camino de la iglesia. Lo que nos dice la Santa Madre Iglesia, y bueno, por la gracia de Dios, hemos empezado con estas cosas que, bueno, se van dando en las charlas, ¿no? Sí, te hago una consulta. Las personas no han pensado de pronto lo que es la nulidad, porque hay casos muy severos en que se puede pedir eso. La pregunta es esa, si de pronto las mismas parejas las personas que están en el chat o que están en la conferencia, pueden tener indicaciones de hablar de lo que pasó en su vida, porque pues todos tienen la oportunidad a reconstruir, pero sí se hace a conciencia y en la fe y en la verdad. Así, hermana Gloria. Por eso es lo que estamos haciendo. Ahora que estamos haciendo nosotros, iluminando el camino de las personas. Yo por eso cuento lo mío. A ver, no es porque yo no me... deben saber que yo tengo vergüenza de contarlo, pero digo, Señor, si esto va a servir para iluminar a las almas de mi hermano y ayudarlo a traer, bendito sea, lo digo, con respeto. Yo lloré 3 años, todas estas cosas, con respeto, con amor a ustedes, por eso se lo digo. Por eso cuando a mí me dicen, oye, vos no tenés problema en decir que tu hermano es homosexual, no tengo problema, porque yo sé que hay personas, hay familias que tienen hijos y hay que darle la luz para que ellos los puedan traer
a ellos. No están, yo no los odio a mi hermano, yo los amo y se los digo. Miren que a veces mando algo de Dios y me anula, me bloquea. Yo no le digo cosas graves, pero sí lo voy tocando de poquito a poquito. Y bueno, y así, es mi obligación. Yo no me puedo quedar. Fíjense lo que le dijo el Señor en el Génesis a Caín, que hiciste con tu hermano. Yo no soy guardián de mi hermano, yo la que a mí ya lo había matado. ¿Qué les parece? Ya lo había matado. Yo no voy a matar a mi hermano, yo lo voy a ayudar, decide él, porque a veces no es la muerte física, sino la muerte de espíritu. Decide, yo le voy explicando, a pesar de que te recibo insultos, me maltrata, bueno, de todo un poco, no me interesa, no me interesa, porque yo lo ayudo, trato de traer, no lo ofendo, no le falto respeto, nada de eso, pero sí le hablo, cuando es la situación, lo hablo, mando algo sobre el tema, para que pregunten. Y gracias a Dios, miren, fíjense lo que pasa. Yo tengo un grupo de San Cayetano que es charla bíblica por WhatsApp. ¿Y saben quién está estudiando esto? Mi ex esposa y el hombre con quien vive, que hace también como 20 años estamos juntos. Ella me pidió que le enseñara. Y encima el muchacho agarró cáncer, me pidió oración, yo lo oro por esto, porque fue un error, no sabía, no sabía. Por eso no hay que despreciar a nadie ni nada. Ayúdenlo, ayúdenlo, estudien ustedes, prepárense ustedes, tomen fuerza ustedes de Dios y ayuden, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Y muchos se pierden porque nosotros, mientras los hijos del reino duermen, los de la oscuridad siembran la cizaña. Y hoy, si los apóstoles se callan, Señor, haz callar a esos apóstoles cuando iba Jesús camino a Jerusalén, haz callar a tus apóstoles. Si ellos se callan, las piedras gritarán. Hoy los apóstoles se callaron y comenzaron las piedras del aborto, del feminismo, de todo lo que hacemos mal, de la matanza, todo. Las piedras empezaron a hablar. ¿Por qué? Porque los hijos del reino durmieron. ¿Por qué? Porque los apóstoles se callaron. Pero ánimo, pues ha comenzado la iglesia a despertar. Y ahora sí despertaron un gigante dormido. Tengan ánimo, me estudian y adelante. Con amor y con caridad. ¿Alguien más? Hermanito, solo hay otra pregunta y yo creo que con esto vamos a ir concluyendo. Dice, hermano, entonces al separarse de nuevo ya será pecado mortal. No. O sea, vieron que la iglesia, hasta que la muerte los separe. Y muchos de los feministas han aprovechado esa palabra. ¿Para qué? Para decir, claro, miren lo que la iglesia quiere que la maten para poder separarse. No, señor, la iglesia no dice eso. Cuando hay riesgo de pelea, de maltrato, de golpe, de esto, o cuando no hay amor, es que se tiene que separar. ¿Para qué? ¿Para qué van a insistir con algo que va a terminar en peor? No, está en pecado mortal. La persona se separó. Está en pecado mortal y si se separa, se va con otra mujer, empieza a tener sexo, o con otro hombre, empieza a tener sexo. Ahí sí comienza el pecado mortal. Pero si la persona se separa, por el motivo que ellos piensen, o que no hay amor, o que nunca se casaron con amor, si no se casaron con amor y se separan, es nulo, porque mintieron ante Dios, no se casaron. Así que no. De todo modo, que consulten al catecismo, si no lo tienen, que consulten con un sacerdote, bueno, que sepa lo que va a decir. ¿Podría darnos su número de celular para consultar más cosas por sí? ¿Quiere ponerlo, Mayra, en mi número? Es número de Argentina. O ahí Vanessa va a poner. Ahora cuando Vanessa pone, sí, ningún problema, hermano. Santiago 5, 19, 20. Muy bien, Maquel. Ese pasaje de Santiago, muy bueno. Aquel que haga salir a su hermano del error y lo traiga del pecado, se le perdonarán numerosos pecados que haya cometido, y ese hermano salvará un alma y la suya. Santiago 5:20, muy lindo. Bendición, hermano, que siga dando sabiduría para compartir y tener. Yo me casé solo por el civil, por
por violencia, divorcié, ahora me casé por civil y nos estamos preparando para casarnos por el... Muy bien, hermano, sí, ve lo que dije recién. No es hasta que la muerte los separe, ¿eh? O sea, si hay violencia, si hay peligro de muerte, peligro de los hijos, todo, chao, sepárense, urgente. Eso es así, aunque pregúntenlo después al sacerdote, usted no pueden estar bajo la violencia de eso. Eso no. ¿Mi consulta puedo dar catequesis? Sí, puede dar, hermana, puede dar. Usted no está excomulgado, ninguno está excomulgado. Pueden dar catequesis, háblenlo siempre hablando con el sacerdote, ¿eh? Siempre pidiéndole, porque al sacerdote que puede decir que sí es, no puede decir que no. Y hay que esperar, ¿eh? No hay que desesperarse, porque por ahí tuvimos yo 40 años y después quiero ir a la iglesia un día, quiero comulgar, quiero como un caprichoso. No, si te va a hacer mal, esperá, primero hace el camino, ¿comprende? ¿Está? Consulta, sí. Perdón, quise decir muy importante. No sé quién. Gracias, hermano, por su compartir. Una bendición, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más, algo, Mayra, tú decides. Sí, yo creo que vamos a ir concluyendo entonces. Como usted dio autorización para que se dé su número, pues entonces Vanesita lo va a estar compartiendo. Sí, compártanlo. De acuerdo. Siempre recordarles, ¿verdad?, de que estamos en YouTube, aparecemos como Instituto Teológico Internacional Cristo Rey, para que nos puedan apoyar, ¿verdad?, en darle like y seguir nuestra página. De igual forma, ¿verdad?, contamos con la cuenta de Facebook para que nos puedan seguir y seguir compartiendo el Evangelio. Y bueno, pues así vamos culminando, hermanito. Muchísimas gracias por su tiempo y por su charla tan motivadora y de mucha bendición. Bueno, nos despedimos con una oración. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor, te pedimos que nuestro pasado quede a tu misericordia, nuestro futuro a tu providencia y nuestro presente para amarte, Señor, para amarte siempre. Y si te sirvo sano, hazme sano. Si te sirvo enfermo, hazme enfermo. Si te sirvo rico, hazme rico. Y si te sirvo pobre, hazme pobre. De la mejor forma que te sirva, Señor, hazme. Muchísimas gracias, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendiciones, feliz noche. Muchas Bueno, gracias.